Hola, quien quiera que seas y de donde quiera que me estés escuchando. Esto es Hablemos de lo que no existe. El podcast donde personas normales vienen a contar sus experiencias paranormales, sobrenaturales, inexplicables, pero por sobre todo, aterradoras. Para todos los que son nuevos, te pido que si te gusta este proyecto, síguenos, dale like y principalmente recomiéndalo para crecer en la comunidad. Pero si tú ya conoces el proyecto, si tú ya nos has recomendado, el episodio de hoy para ti va a ser un agasajo, es una sorpresa. Quiero decirles a todos los que me escuchan que Hablemos de lo que no existe. Este proyecto comenzó hace alrededor de 6 meses y en el primer episodio, la invitada fue Pita. El episodio lo puedes encontrar como episodio 001, Vivo en una casa embrujada. El día de hoy, nosotros vamos a ir a casa de Pita y ahí vamos a platicar las cosas que han ocurrido en ese lugar. Espero que la atmósfera del lugar la puedan percibir, porque el día que lo grabamos, yo no me sentía nada tranquilo. Bienvenida familia nocturna, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio especial. Probablemente el sonido sea distinto al que tenemos en cada uno de los capítulos, y es porque el día de hoy estamos fuera del estudio. El día de hoy vinimos a la casa de Pita. Pita, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos más bien. Muchas gracias. Todo un placer que hayas venido aquí para que conozcas un poco de cómo pasaron las cosas. Sabes que es un placer, pues estar aquí platicando, conviviendo y hablando de cosas tan misteriosas. Sí, y para la gente que nos está viendo, estamos ahorita en la casa de Pita. Los que están viendo este episodio, durante el episodio, por si nos estás escuchando en Spotify, te recomiendo que también vayas a verlo en YouTube, porque durante el episodio vamos a pasar parte del recorrido que hicimos aquí en la casa, que amablemente Pita nos permitió ir viendo algunos de los cuartos y nos fue contando las cosas que ocurrieron. Y hoy vamos a platicar acerca de esos hechos. Para los que no han visto, Pita fue la primera invitada, fue con la que inauguramos este canal. Entonces el día de hoy vamos a hacer un refresh. Yo también preparé algunas historias para poner un ambiente interesante. Y como les decía, el ambiente que se siente en esta casa es tétrico, es pesadito. Es un ambiente... O sea, yo sé que de lo que viviste ahorita ha cambiado mucho. Sí. Pero aún así no deja de ser como que una sensación ligeramente abrumadora. No sé si las personas del otro lado de la pantalla lo perciban. Si lo perciben, déjenlo en los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar. Pita, me dijeron que tienes por ahí algunas historias que contar, ¿es cierto? Sí, claro que sí. Tenemos unas historias que contarte, Bruno. Bueno, ¿qué te parece si para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una? Va. Esta historia le ocurrió a Alejandra. Alejandra tenía muchos años de llevarse muy bien con una amiga del colegio. Te estoy hablando que esto ocurrió cuando ella pasaba de la secundaria a la preparatoria, no, de la preparatoria a la universidad. En la casa de su amiga, era una casa hermosa, 3 pisos, muy amplia. Y el tercer piso era como un tipo de, ¿cómo se puede decir? ¿Molof? No, como las casas norteamericanas. Oh. Sí, ¿cómo les llaman? ¿Sótano? No. Pero en la parte de arriba, azotea, diván. El ático. El ático. Era un ático, pero era un ático muy de película, pero al mismo tiempo muy cálido. Okay. Tenía acabados de madera, era cozy, era pequeñito, pero se sentía bien agradable. Había una cama individual, al lado de la cama un tipo como de reja, y desde ahí podías ver las escaleras que te llevaban a la parte de abajo. El ático contaba con un baño y al fondo tenía una televisión bastante grande y en ambos lados había ventanas. La ciudad en la que vivía Alejandra era una ciudad bonita, agradable y muy segura en ese tiempo. Entonces, las ventanas ni siquiera tenían ningún tipo de protección, no era necesario. Te digo esto porque ella amaba ir a ese lugar. Ella cada vez que iba se permitía vivir algo diferente. Estar recostada en la cama y ver el techo de madera, asomarse frente a la ventana y ver cómo pasaban las personas. Y para ella fueron años que disfrutó muchísimo. La hermana menor de su amiga, en ese tiempo, acababa de pasar de la preprimaria a primero de primaria. Okay.
Y ocurre que en esas fechas eran los trabajos finales de la preparatoria y eran los trabajos finales de la niña que llevaban puras cuestiones de manualidades. Y eso hacía que la casa siempre hubiera personas ajenas a la familia y siempre había mucho movimiento. Entonces nadie realmente ubicaba quiénes eran los amigos de quién, solo los podías ubicar por la edad. Los chiquitos son de la hermana menor, los grandes son de la hermana mayor. Como la casa era grande, como la familia les iba muy bien, ellos se permitían que la casa fuera el lugar como de los huéspedes. Se quedaban ahí a dormir normalmente los equipos de trabajo. Como la familia era muy agradable, todos los papás les tenían confianza y les dejaban ahí a los chamacos. Todos contentos. Y lo que ocurre fue esto. Un día Alejandra se levanta al baño en la madrugada, ella estando junto con la dueña de la casa, su amiga, y otra compañera más, y al salir del baño se topa una de las amigas de su hermana. Y se le queda viendo y le dice, ¿qué haces aquí arriba? Y la niña le sonríe, va caminando, prende el televisor, baja y se le hace raro. Pero pues, es una niña al final, acaba de pasar a primero de primaria. Sí. Se va a dormir, se levanta y en la mañana están ella y sus compañeras, la mamá y la hermana menor. Y entonces le dice, oye, ayer tu amiga fue a visitarme arriba. Y la niña voltea con la mamá y le dice, ves mamá, te digo que hay una niña que se aparece en la casa. ¡Ay, no! Y entonces empiezan a platicar y la describe y sí, esta niña ha estado viendo una niña de su edad, pero que no es ninguna de sus compañeras y se aparece cuando a veces la casa no hay nadie. Ella no lo puede creer y cree que le están jugando una broma. Entonces como que medio le afecta, medio no, pero dice, se pusieron de acuerdo y me la quieren jugar. Claro. Se vuelve a quedar a dormir y a la madrugada, al momento de abrir los ojos, la niña le está viendo, ¡ay, no! sonriendo, y entonces le dice, ya, o sea, vete para abajo, ya sé que me están jugando una broma. Vamos con mi amiga, con la hermana de mi amiga, y ya no te estés subiendo aquí. Entonces vio dónde baja las escaleras, pero nunca abrió la puerta. Y donde llega, la puerta está cerrada y la casa no había nadie. No es cierto. Nunca se volvió a quedar a dormir ahí. Y desde ahí ella dice, sí, creo que existen fantasmas, no creo que sean malos, pero es algo traumático tener este tipo de experiencias. Sí, claro, o sea, aparte de despertarte y ver así la niña. Cerquita. No. Le pregunté que si tuvo en algún momento intención de tocarla y dice, algo dentro de mí me decía así como que no lo hagas. Sí, aparte yo te iba a preguntar eso, no la toco porque yo siento que hubiera agarrado manotazo, ¿no? Hay una anécdota que me contaron hace poco de una persona que un hombre, no recuerdo ahorita el nombre de la persona porque entre tantas historias a veces que me cuentan se me van, pero él se despierta y ve a un hombre en la entrada de su cuarto. Para esto él tenía como 20 años. Y en el lugar en el que vivía, al contrario de Alejandra, era bastante peligroso. Entonces él dice, se metieron en mi casa. Se levanta, corre y atraviesa a la persona de la entrada. No. Sí, y donde voltea ya no hay nadie. Dice, pero yo lo vi, lo pasé. No había nadie. Entonces, ¿quién sabe realmente qué hubiera ocurrido si intentaba tocarla? Pues si hubiera pasado algo muy similar. Puede ser, porque también están las historias donde sí los llegan a tocar y no es nada agradable. Pero, ¿qué has escuchado que se siente o cómo? Hay varios tipos de percepción sensorial de táctil. En una es, tú has tenido la sensación del rigor mortis, o sea, en una persona cuando ya falleció, ¿cómo se siente la piel? Acartonada. Acartonada, pero que tiene una sensación dura. De frío muy, Frío. pero muy, muy extraña, ¿no? O sea, que me han dicho personas, yo no he tenido, y espero no tener sí, la experiencia, pero que al momento de tocarla es una sensación de frío que no te la da ningún otro objeto, como que lo ubicas muy fácil. ¿Sí ubicas así la experiencia o no es así en tu caso? En mi caso, no recuerdo, o sea, no recuerdo que se me haya quedado grabado cuando iba al CEMEFO o cosas por el estilo, hablando de lo frío. De lo frío. Sí, es mucho más duro, se siente frío y es que aparte pues están en refrigeradores. Claro. Entonces no podría decir si era el refrigerador o si era el cuerpo en sí. Ok, perfecto. Pero la piel es como un poco
más dura, cartonada, y pues te digo, el frío no te podría decir, no fue algo que a mí me haya tocado cuando tuve, o sea, que tenía que estar en ese MEFO, y pues también te digo, por los refrigeradores. Ok. Las historias que me han tocado, que me han contado, una, dicen que la sensación es muy similar a la de tocar a un no vivo. Otros, que no es esa sensación. Es como si tocaras y al mismo tiempo no tocaras algo. Y que es una sensación que se te queda como si tuvieras un toque en torno a la sensación. Y te empieza, o sea, esa sensación no se va nunca. Entonces es horrible. Me han dicho, o sea, las personas que me han contado esa experiencia ya han sido 2. Y dice, es como si mi cuerpo no la pudiera olvidar. Todo el tiempo me lo está recordando y recordando y recordando. Y no padecen de TOC. Entonces es muy extraño. Es como si fuera casi un virus. Ya. Entonces, sí, quién sabe realmente qué experiencia. Qué bueno que no intentó tocarla. Pero sí. Ahora, Pita, ¿qué historia tienes para contarme? Bueno, de las cosas que han pasado aquí. Aquí, para empezar, aquí en esta sala. Bueno, de esta, una de las cosas que te comentaba ahorita, de las historias que más me quedaron muy grabadas. Una vez estaba una expareja y yo aquí en esa sala, estábamos solos y se empieza a escuchar que corren descalzos arriba. Y es que uno sabe cuando está la persona descalza, se escucha desde el calzado, zapatos, lo que sea. Se escuchaban las pisadas arriba corriendo muy rápido y se empezaban a escuchar que abrían y cerraban las puertas. Entonces, en esa época, me dijo, ¿qué? ¿Se metieron? Se metieron a robar y yo, hay protectores, o sea, tendría que haber escuchado de que si quitaron el protector de fierro, pues al menos el fregadazo, ¿no? Entonces sube con un bate y checa todos los cuartos arriba y obviamente no había nada. Yo le dije, no subas, no hay nadie. O sea, eso cosas que pasan aquí, ¿no? Entonces ya baja y fue donde te digo que estábamos sentados ahí y pues se ve hacia lo que es el comedor, que es esto, y una de estas sillas que estaba aquí en la parte de la cabecera fue la que se movió. Cuando se movió las sillas, tú ves, estas sillas son grandes, son pesadas, son de madera. Claro que ahí yo, o sea, los pasos sí me alteraron, pero lo que fue la silla para mí fue como que, o sea, no, o sea, de ahí salimos los dos corriendo. Tan fue mi estrés y mi impacto que salí corriendo descalza, que es lo que te decía, salimos y lo que hicimos, pues nos fuimos a su camioneta y el problema es que no podíamos ir a ningún lado porque estaba descalza. O sea, fue tanto como que la impresión de que qué hacemos, y lo que fuimos por la tienda a comprar cosas y nos quedamos pues en la entrada de la casa. No quisimos entrar hasta que llegaron alguien más, llegaron mis papás y ya entramos, pero ya no queríamos entrar. Ya no querían entrar, por supuesto. Los pasos que escuchaste arriba eran de una sola persona, no se escuchaban varias personas. Yo podría decir que era una, pero se escuchaba, o sea, no se me olvida el descalzo, o sea. Descalzo y frenético. Sí, corriendo, o sea, entonces sí fue, o sea, lo que te comentaba, de todas las cosas que me han pasado aquí, para mí esa sí fue, o sea, olvídalo, para mí fue muy traumático. Sí. Y aquí en el comedor es donde me habías dicho que a veces cuando tu hermano entraba, lograba ver una persona sentada, ¿verdad? Sí, en estas sillas. O sea, él llegaba, ya se iba de fiesta, llegaba en la noche y veía a alguien sentado. Entonces, lo llegó a ver varias veces. Fue en esta también. Aquí llegaron a ver una niña que pensaron que era una sobrina en alguna fiesta. Lo vio una tía de que, oye, que no sé quién. Y la niña estaba afuera, no había nada adentro. Entonces, se llegó a ver esto. En este también fue la sala. Es que antes estaba lo que te comentaba del librero. El librero estaba al fondo. Estaban aquí pues los sillones y era donde te decía que estábamos mi hermano y yo. Y entonces estábamos estudiando cada quien en un sillón y pues el librero al fondo, ¿no? Entonces se prendió el estéreo solo. Se prende el estéreo solo y cambia de... Sí, cambia de ¿Disco? De disco, se pone una canción en especial. No estaba
Nunca nadie en la casa ha sido tecnológico. Entonces no estaba programado. O sea, no estaba programado porque nadie le sabe esas cosas. Somos como nadie, somos muy así. Entonces se prendió de la nada y nos empezamos a pelear mi hermano y yo. ¿Por qué lo prendes? Que no ves que estoy estudiando, que no sé qué. Va, no, fíjate tú. El control estaba allá, cosa que ni usábamos, el mugroso control. Y donde ya nos paramos para apagarlo, te digo que estaba, pues era un librero, había una enciclopedia. Y la enciclopedia, un libro, ¡pum!, se fue para adelante. Entonces, obviamente ahí pues, apagamos el estéreo y nos fuimos corriendo para arriba con mi mamá, ¿no? Yo estaba estudiando en secundaria. ¿Estabas en secundaria? Ok. Entonces, corriendo con mi mamá. O sea, ya ves que me preguntas, ¿te quedaste? No me quedé a ver nada. Claro. No quiero ver nada. Definitivamente salí corriendo y también fue en esta área. ¿Hay algún área en especial de esta casa que se sienta más abrumadora que los demás? Bueno, es lo que también te comentaba de esta área, la verdad casi no la usamos mucho. De hecho, sí, nada más se usa como para Navidad y ahí afuera, la verdad, siempre estamos de que en la cocina. Entonces, siempre es como eso y a nadie nos gusta el cuarto el de arriba, que le digo que le llamo el cuarto de la bruja. El cuarto de la bruja. Sí, entonces... Ahorita en un momento vamos a mostrar las tomas de ese cuarto, que es donde ocurrieron bastantes cosas. Ajá, entonces creo que a nadie nos gusta, de hecho, o sea, si se quedan a dormir mis hermanos, me quedo en tu cuarto, y yo, sí, quédate en mi cuarto, y yo me duermo con mis papás. Sí. No me gusta. Pero nadie se queda ahí entonces. Sí, o sea, a veces sí se quedan. A veces. Pero, pues... Sí, de preferencia no. Ajá. Okay. Cuando ya no hay otra opción, pues sí, definitivamente se utiliza el cuarto, pero casi nadie lo usa. Ok. Vamos a ver, ¿qué historia me han contado? Es que esta casa es un ícono en el canal. O sea, las historias de aquí sí. fue el parteaguas para muchas y difíciles de llegar al nivel. La historia que me ocurrió la conté en esa ocasión y ya la conté después. Pero ya sé. ¿Tú conoces a la youtuber Amara Kelinda? No. Amara Kelinda es una youtuber colombiana súper famosa. Ella empezó en YouTube cuando era apenas una niña. Ya ahorita tiene cerca de los 20 años. Entonces ha hecho su vida y su carrera dentro de YouTube. Y en un programa empieza a contar acerca como de cosas paranormales que le han ocurrido. Y sale, o sea, reluce que ella y su familia han tenido una cantidad de experiencias espantosas y que ella se considera una persona sumamente miedosa. O sea, que no porque le hayan pasado tantas se acostumbró y dice que le da miedo todo, pero que hay una historia en especial que vivió cuando era pequeña que la dejó muy marcada. Dice que un día fue a dormir a la casa de una amiga, justamente por un trabajo de la escuela. Y cuando se va a dormir, su amiga le dice: sabes que ten cuidado, porque en las noches los vecinos han estado diciendo que hay una bruja y ha estado atacando niños. Y entonces dice, ¿cómo? Dice, no, yo tampoco entiendo, solo que ya es un rumor que se está pasando desde hace unas semanas. Ten cuidado. Dice que entonces ella estaba muerta de miedo, está acostada, se pone en posición fetal, se tapa y donde se empieza a quedar dormida, la jalan de la cama. Dice, literalmente ella la avientan hacia fuera de la cama, se despierta gritando, todos prenden la luz y se da cuenta que no fuera nadie de la casa. Dice, realmente me atacó, pues lo que parece que era una bruja, era lo que ellos llamaban una bruja, pero no era nada visible. Pero la sacó volando de la cama. La sacó volando de la cama, la agarró las piernas y la estiró. Dice, justamente ella se estaba poniendo en posición fetal para proteger los pies. Es que todo el mundo, yo creo que tenemos ese trauma de los pies, que ¿no? nos dejan en las patas. Sí. Y hace unos días, hace un par de semanas tuve una lesión. Y entonces fui a que me dieran un masaje por una contractura. Y para hacer un poquito como ameno el dolor que me estaba provocando la descontracturada, le pregunté a la masajista si tenía alguna historia que contarme. Y me contó algo que se para parece. Relajar. Sí, se parece un poquito a lo de Amara. Ella dice
que en una casa en la que estuvo mucho tiempo en Juárez, Nuevo León, que decían que sí había una bruja y que se aparecía en las entradas de las casas o en los balcones como una lechuza. Ya ves que no sé por qué llaman de eso, pero dice, pero yo la vi, no era una lechuza normal, era una lechuza de casi 1,10 m de alto. O sea, esa cosa no era un animal normal y no tenía ni posibilidad de volar. Dice, entonces, veníamos de una fiesta, estábamos platicando y seguíamos tomando y todo bien tranquilo. Y me dice mi mamá, oye, ayer nos dijeron que volvió a pasar lo de la bruja, entonces cierran el balcón, nada más para que estén seguros. Para esto ella era, en ese tiempo era adolescente. Y entonces ella está como, pues yo no creo en esas cosas, ¿para qué? Y donde va a cerrar el balcón, escuchan un aleteo, salen los 3 que estaban en la casa, ven esa cosa en el balcón y se empieza a acercar a ellos. Y dicen que cuando se iba acercando les mantenía la mirada fija. Las garritas también se escuchaban. Sí. No la vieron descender, solo escucharon el aleteo y ya cuando estaba parada y se acercaba. Cierran la puerta, pero para eso te estoy hablando que eran 2 hombres y ella. Los tipos era un maloso que se sentía que él era el golpeador, ¿no? Y el otro era el guapetón que conquistaba personas. Los 2 se quiebran a gritos. Ciérrale ya y vamos a meterlo. Ciérrale, ponle algo, tapa la puerta. Y dicen que porque inspiraba mucho temor. Esa cosa era como si fuera un depredador y te estuviera viendo como una presa. Pues sí, claro, una cosa que mide como 1 metro y pelos y parece como una lechuza gigante. Ajá. Claro. Estás en peligro. Sí. Cierran la puerta y dicen que pega la cabeza a la puerta y empieza a golpearse contra la puerta. Y está así por casi 1 hora. Hasta que ellos, o sea, llega un momento en el que a uno lo vence el sueño, el otro está todo nervioso y no puede dormir, y de repente ya no escucharon los golpes, ya no escucharon el aleteo y ya no había nada en el balcón. Y en teoría esa bruja, ¿qué? Solo eran... Vaya, pero, o sea, mi duda sería, o sea, ¿aparece para lastimar? ¿Cuál es el...? Qué buena pregunta. Sería esa mi duda. O sea... Yo creo que no se atrevieron a preguntarle. Claro, no, pero en sí, si el rumor dice, si veo una lechuza gigante y hay una bruja o lo que sea, pues sería, ¿qué es lo que quiere? Obviamente se está pegando esto sería, quiero lastimar. O quiero generar miedo. Porque lo que está haciendo de moverse lento, acercarse a la puerta, pegar con la frente, permanecer ahí, y los otros están aterrados, parece que ya estás obteniendo lo que buscas. Pero esto estarías hablando que tendría mucho más conciencia de querer, en vez de ser depredadora, sería más bien aterrorizar. Sí, porque pareciera que algunas de las entidades, llamémoslas sobrenaturales, que no para no ponerles un nombre específico, pareciera que lo que buscan es eso. O sea, un vínculo con estados emocionales relacionados al miedo. Y cuando las personas entre más pavor tienen, es como si estuvieran... alimentándose. Sí, de alguna forma. ¿Cómo? No sé. Pero es como si eso fuera lo que buscaran. Ejemplo, ¿por qué pasos descalzos? ¿Por qué abrir y cerrar puertas? Si no es para generar miedo, para generar pánico, para generar confusión. Pues sí, es cierto. Sí, o sea, no tiene ningún sentido llegar, abrir, caminar y regresar si no es para generar una reacción en el escucha. Otra cosa sería que eso ocurra cuando no hay nadie. Pero bueno, pues se ocuparían cámaras, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? claro. Pero pareciera que algunas entidades pudiera ser que lo que buscan es... el caos. El caos o la reacción del otro. Ajá. Qué raro. ¿Qué otra historia tienes por ahí, Pita? Bueno, lo que te comentaba también de mi hermano, que un día que iba a la preparatoria... esa es muy buena. O sea, hace rato, dice, él se despertaba más temprano que todos, a las 5:30 más o menos, despierta y dice, yo empecé a escuchar como zapatitos, dice, o sea, el charol, dicen que suena mucho más distinto a otro tipo de zapato, entonces dice que empezó a escuchar pasitos en las escaleras, pero pues él era el primero que se despertaba, entonces se queda de fuera del cuarto viéndose las escaleras, ve lo que viene siendo una niña
Lo que hace cuenta que sube las escaleras, gira y se mete como para el cuarto de mis papás. Pero dice que antes de entrar a la puerta, voltea a verlo y se mete. Entonces, para él todavía es fecha que le da pavor. O sea, es de que no. O sea, no es algo que él haya superado, definitivamente. La visión de la niña. Sí, no. Y cada vez se hace cuenta que si él llegaba con su perrita antes y la perrita de repente se ponía también muy alterada de que igual en esa área donde te sientes entrar al cuarto de mis papás, así, no, ya me voy. O sea, ya me voy a quedar aquí, ya me voy. Entonces sí, se iba. ¿Tu hermano recordaba, aparte del zapato de charol, algún rasgo distintivo? Nada más decía que tenía el cabello largo. Cabello largo. Sí. Sí, es que muchas de las entidades que toman así figuras de niños generan un pavor. Es espeluznante, Pues, ¿no? Pues sí. O sea, yo creo que más que ver, bueno, no sé. Creo que cualquier forma pues, es algo que no estás acostumbrado, que es muy distinto. Entonces, para él sí como que quedó muy... Sensible, traumado. Sí. O sea, es un tema todavía que le genera un poco. Lo prefiere evadir. Sí. Está de más preguntarte que si crees en lo paranormal. Has vivido en un lugar que está saturado de eso. ¿Qué te da miedo a ti al día de hoy? ¿En referente a la casa? ¿O en la casa y fuera de la casa? No sé. Hablando así en general, yo creo que las cosas que a mí me dan más miedo, o sea, digo, tantos años que vivimos aquí, pasaron muchas cosas que te decía, aprendían a apagar la televisión, abrían las llaves pasaron muchas cosas. Yo creo que lo que me daría mucho miedo es esta situación de los exorcismos. Siento que me frustraría mucho. O sea, no podía ver algo así. Ok, ver a una persona poseída. O ver a un exorcista haciendo su trabajo. Ajá. El exorcista. Bueno, creo que las dos, pero me da más miedo como que el exorcismo en sí. Ok, ¿te refieres a, o sea, una casa? Porque las casas también tienen esta situación donde pueden ser... Exorcizadas. Ah, exactamente. O sea, él, aunque no hay un ser humano, también te generaría mucho problema. No, me genera más con el ser humano. Con el ser humano. Sí. Ok. Como que, porque siempre he pensado que me daría mucho miedo que se me metiera algo. Yo creo que eso me daría pavor. Entonces, de todas esas cosas, yo creo que eso es, de todo lo sobrenatural, como que me daría más miedo. Ya. ¿Qué te quita a ti el miedo y te regresa la paz? ¿Tienes ubicado algo que a ti te regresa la paz? No sé. Como que en esos momentos, dices tú. Algo que sea como un ancla para ti, para que cuando estés en esas situaciones te puedes aferrar a eso y medio se estabiliza la situación. No sé. La verdad es que no sé. Como que pienso en esos momentos, como estaba más chiquita, siempre corría con mi mamá. Ya. Tu O mamá sea, podía ser el... O sea, siempre era que mamá y ya. Y esas son las cosas que te decía. Por ejemplo, yo no duermo con la luz apagada. Necesito ver. Por eso sí me causa como el despertar y no ver qué hay. Me necesito ver. Y nunca viste nada. Solo se sentía. Pues sí te digo, o sea, al menos sí llegué a ver lo que pensé que era mi hermano que corría. La sombra. Ajá, o sea, yo juré que sí era mi hermano. ¿Cómo fue esa historia? Cuéntamela, por favor. Igual iba llegando aquí, me asomo por esa puerta de atrás y veo, yo pensé, o sea, veo como un niño, yo lo imaginé como mi hermano que corre y se esconde en lo que viene siendo el asador de atrás. Entonces, de hecho, yo salí corriendo y le digo, ya te encontré. Pensé que estaba jugando y no había nadie. Entonces, pues sí me asusté bastante, obviamente, igual corrí con mi mamá. Ya. Sí. Paco Arias, que él es el que está al frente de un canal que se llama Podcast Extra Normal. Hicimos una colaboración y él contó una historia de lo que le pasó, que ahorita me la trajiste a la mente. Él tiene viviendo en su nueva casa unos meses,
Pero dice que desde que llegaron la casa se siente rara. Dice, la casa era muy fría en relación a las demás. Entonces eso se hacía, era extraño. Y un día noto que mi esposa está teniendo como una pesadilla porque está hablando en sueños, se está moviendo mucho y la veo muy intranquila. Entonces me levanto y cuando la voy a tranquilizar veo que hay un niño al borde de la cama. Me podrí de miedo. Le metí una patada. Instantáneamente, así fue mi forma de reaccionar. Lo sentí donde lo empujé y donde cayó. Y en eso mi esposa se despierta y la abrazo y me dice, hay un niño que se quiere subir a la cama. Estaba soñando con eso. No es cierto. Mira, hasta chinita me puse. Se ponen a rezar porque son personas muy cristianas. No recuerdo ahorita la denominación. Ya el buen Paco me la contará después, pero se ponen a rezar y escuchan unos pasitos que corren y se salen de la casa. Al día siguiente, frente a su casa hay una base de taxis y se topa en la mañana al cuate del último turno y le dice, oye, quería hablar contigo. Para que sepas, tu niño se está saliendo en las noches de tu casa y se pone a jugar afuera en el jardín. Anoche, como a las 3 de la mañana, salió y lo vi y estaba corre afuera y se estaba asomando por las ventanas. Y en el horario coincidía. No, y no es cierto. Sí. ¿Y qué le dijo? Esa historia, no, ya no le quiso contar nada para no alarmarlo, pero buscaron cambiarse de la casa lo antes posible. Dice, pero como que había ahí una entidad de un niño y ese día, pues 3 personas la vimos en diferentes momentos. Mi esposa en sueños no lo logró ver. Yo en la vida real y lo empujé y después la otra persona cuando lo sacamos por medio de la oración. No sé cuál sería la mejor versión en que prefieres soñarlo, patearlo o verlo de lejos. No sé, ¿tú cuál preferirías? ¿Cuál preferiría? Creo que me quedo con patearlo. Francamente con patearlo. Porque en sueño... Yo siento... Bueno, a ver, cuéntame. ¿Tú crees que en sueño qué? Es que en sueño... No sé si te he contado o no. Existen los sueños lúcidos. ¿Has escuchado de eso? No. Sueño lúcido es cuando tú estás consciente que estás soñando y tienes control de tu sueño. Entonces, al estar consciente dentro de tu sueño que estás soñando, de repente te das cuenta que eso es algo que está creando tu mente y con práctica lo transformas y vuelas, tienes poderes, aparecen las personas que quieres. Y eso no es como algo esotérico. Es una práctica de tomar conciencia mientras estás dormido y hay muchas formas de hacerlo. Wow. Yo empiezo a tener sueños lúcidos no por práctica. Yo tendía a soñar despierto. O sea, buscaba siempre hacer cosas con mi imaginación desde pequeño. Entonces se acababa un capítulo de alguna caricatura que me gustaba y para mí no era suficiente. Entonces me quedaba sentado e imaginaba que continuaba en el episodio, pero lo imaginaba realmente. Y eso provocó que a los meses yo le hallo la relación con eso. Pasando unos meses, yo tengo conciencia en mis sueños y me doy cuenta que yo puedo modificar todo eso porque ya lo hago en el mundo real. O sea, mientras estoy despierto, sueño con los ojos abiertos. Bueno, el punto es que pasan muchos años y nunca había ocurrido nada negativo en eso. Era muy divertido, estaba padrísimo y cada vez que tenía un sueño lúcido, genial. Pero veo la película de Inception. Leonardo DiCaprio, esta historia sobre... Bueno, y dije, distorsión del tiempo, soñar dentro del sueño, me interesa. Vamos a intentarlo. Bueno, no se lo recomiendo a nadie, porque no digo que les va a pasar a todos, pero lo que me pasó a mí fue horrible. Me despierto en el sueño, me doy cuenta que estoy soñando, y entonces digo, bueno, vamos a dormirnos para entrar al nivel 2. No sé cuántas veces lo hice, pero el problema es que llega un momento en el que el sueño lúcido se transforma en una pesadilla lúcida, pero hay distorsión del tiempo. O sea, distorsión del tiempo es que tú te estás viviendo en un día normal, literalmente sientes el tiempo que está corriendo normal, como en este instante, y después te das cuenta que estás dormido, que es un sueño, te quieres despertar y el día va corriendo normal. Fue lo que me pasó. El día va corriendo, me acabo de levantar de la cama. Bien. El reloj sí marca la hora, me tocó, sí siento. A ver, di mi nombre, recuerda las últimas cosas que hiciste ayer, todo bien. Ok, prende la televisión, todo bien. Y de repente se empieza a distorsionar una pared y se empieza a transformar en algo horrible. Y yo estoy soñando y me vuelvo a levantar. Empieza a correr el día, hago revisiones, estoy despierto, me voy a trabajar, estoy atendiendo a un cliente y en eso el cliente se empieza a deformar. Oye, estoy despierto, estoy dormido. O sea, era como un círculo donde no podía salir. No. En el sueño, en la distorsión del tiempo, yo estuve semanas atrapado en eso.
semanas y lo percibes así. En el mundo real, creo que fueron 7 horas las que estuve dormido. Es un sueño normal. Sí. Pero cuando me levanté, había ocurrido tantos despertares internos y tantos ciclos repetitivos tan largos que no podía creer si estaba despierto o no. Y tardé casi un día en salir de esa confusión de decir, a ver, sí o no, se va a distorsionar una pared o no, ya salí del sueño o no. Entonces dije, es espantoso. Si eso se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga, sí te puede dejar al borde de la locura, porque el sueño llega un momento en el que cuando ya no controlas todo, entonces se confunde mucho con la realidad y ya no sabes cuál es el límite entre ambos. Entonces es una locura. Ya no recuerdo a dónde iba con esto. Regresando a la pregunta de que qué preferirías, sueño, justamente, el niño o lo otro. Sí, la patada, porque en el sueño creo que corres el riesgo de caer en una pesadilla lúcida, y si caes en una pesadilla lúcida, puedes entrar en un tipo de bucle. Entonces sí, sería la patada. Y ver al niño y después enterarte que es otra cosa, creo que la sensación de no control y de estar como, ¿y si me vio ahora? ¿Y si se me parece después? Y sí, creo que te dejaría mucho con esa incógnita, ¿no? Yo siento que yo preferiría ser el taxista. ¿Por qué? Porque podría decir si pasó o no pasó, tal vez podría dudar un poco más. Yo creo que para mí el sueño tal vez tendría miedo y lo recordaría como muy real. Y yo creo que para mí lo más impactante sería pegarle al niño, porque yo creo que a mí me causaría más como que verlo parado viendo a tu esposa y luego patearlo como que es real, ¿sabes? Está ahí. Entonces, a mí me daría más miedo hacer eso. Ya. Sí. Es que qué diferente. Para mí, el no saber si sí es o no es. Yo prefiero quedarme con la duda. O sea, yo prefiero el taxista que pudiera decir, pues era un niño. O si me dicen, pues, ay, no, era una broma. O era otro niño. O buscarle más opciones, ¿no? De que, más posibilidades. Gente que nos esté escuchando, ¿tú qué preferirías? ¿Y por qué? O sea, ¿preferirías la visión del taxista que tuvo, patearlo o tenerlo en un sueño? ¿Y por qué? ¿Y cuál también sería la que definitivamente no quisieras que te pasara de esas tres? No. Fuera de tu casa, ahorita regresamos a la casa, pero fuera de tu casa también habías tenido unas experiencias. Sí, o sea, yo recuerdo mucho una vez que fuimos de misiones, donde entramos todos ya en una escuela, que vimos correr a un niño al baño. Los baños estaban como afuera, como que era un patio y los baños en medio. Y vimos correr a un niño y meterse y pensaron que se había metido un niño y no había nadie. ¿Te acuerdas en la Laja que se apareció una vela en el cuarto de atrás y recorría todo el cuarto? No. ¿No? ¿Una vela? Una vela que varias veces decían, oye, ¿quién se metió? ¿Te acuerdas que había una casita al lado de la casa principal? Una de 2 puertitas así alargada. Yo creo que lo que más me estresó de esa casa eran las muñecas. Sí, claro. Esas sí no se me olvidan. O sea, olvidé todo lo demás, pero las muñecas que estaban eran muy antiguas, muy tétricas. Muy tétricas. Y a mí esas sí me daban miedo. Ok. O sea, yo creo que para mí de todo eso, y me estás diciendo que había una vela. Ajá. No. Para mí las muñecas. Y es que como en misiones, para la gente que a veces cuento historias, en el tiempo en el que fuimos a misiones, cada vez que regresábamos, había muchísimas historias de cosas extrañas que pasaban ahí. Hubo un tiempo en el que la historia fue en un grupo, cada vez que se iban a dormir, alguien en la madrugada, o algo más bien, se paraba entre las personas y empezaba a barrer el piso. Y entonces abrían los ojos y veían donde el polvo se iba moviendo y escuchaban los rasguños de la escoba, pero no había nada. No es o sea, cierto. súper traumático. Porque y iba cambiando. O sea, las filas, ya ves que llegaba un momento en el que todos tenían su lugar por rutina. Y entonces el día 1, fila 1, el día 2, fila 2, el día 3, entonces ese ya nos toca. Entonces era algo muy, muy traumático porque sí les pasaba todas las madrugadas. Algo invisible raspaba y rasguñaba el suelo como barriendo. Qué buena onda, les limpiaba el lugar. Sí. ¿Te hubiera gustado? No. Definitivamente no. No, porque pues no sabes, o sea, ¿cuáles son o sea, es lo que vamos, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? O sea, generar el pánico, generar el miedo, tener limpio el lugar, o sea, no. ¿En hospitales conoces alguna historia? En hospitales, como ya te comenté, yo no llegué a ver nada en el hospital.
decían que se veían niños en lo que era la parte de pediatría. De pediatría. Ok. Fuera de eso, nadie te contó ninguna historia nunca. Yo no escuché esa que la planchada, es que aparte de la planchada creo que es no me acuerdo qué hospital es una clínica en particular, ¿no? Hay un chorro. Está en el naturista de Tampico. Dicen que de ahí es. Aquí hay muchos, 2 hospitales. Sí, creo que en una que decían que un piso estaba cerrado, no sé. En varias clínicas sí me he enterado que existe el piso cerrado. Ya hubo gente que me confirmó que no en todas. O sea, que en muchas lo que hacen es que eliminan la numeración del piso para que la gente crea que está eliminado, pero realmente no existe tal piso. O sea, pasaron del 11 al 14, por así decir. Entonces esos 2 pisos eliminados no están realmente. Son uno del otro. Oye, es como lo que me han comentado alguna vez, pero no sé, yo nunca me he fijado pero que no sé si el avión. El avión. La sí, fila 13. No tiene, la 13. Sí que no tiene, por superstición. Sí. Sí, es que una vez me dijeron y yo dije, claro que no, pero no lo he checado nunca. ¿En qué supersticiones crees? De lo del... No. ¿Ninguna? Pues, yo creo que sí del gato y esas cosas. La que sea. ¿Cuál conoces? Pues del gato negro, ¿no? Que se te cruza el gato, pues es de mala suerte. Si se te cruza un gato enfrente. El gato negro. O sea, pero si se te cruza enfrente o qué. Pues dicen, ¿no? Bueno, gente que nos está escuchando, si alguien conoce la superstición del gato negro, por favor, es por eso díganos. que no quieren a los gatos negros. Y luego que los andan ahí... matando. Pues, ¿En serio? Sí, según yo sí es yo por no eso. sabía. Nosotros teníamos un gato negro cuando... A mí me encantan, pero sí hay mucha gente que cree que son como malos o de mala suerte o así. Qué loco. O sea, lo de debajo de lo que si caminas debajo de la escalera también es que ni sé qué. Era comparado. Como que no conoces muchas supersticiones. Tu familia no es tanto supersticiones. Solamente con lo del cuchillo, que no pases de que el cuchillo de mano en mano. Porque si no te peleas. ¿Sí? O sea, un cuchillo pasarlo de mano en mano puede generar disputas. Igual que no pases la sal. O sea, de hecho en mi casa nadie te va a dar la sal. ¿Qué es lo que, o sea, tú la tienes que tomar? Ajá, te van a dejar la sal al lado para que tú la tomes. Ok. O sea, si tienen esas 2 creencias. Esas 2 sí. Y de ahí en fuera que si pasas abajo de la escalera, pues... Ok. El gato negro, pues me lo voy a llevar. Me lo voy a robar. ¿Y tú crees en la salida del cuchillo? ¿Mande? ¿Crees en la salida? Sí lo hago. ¿Por costumbre o porque sí crees? O sea, pues en mi casa lo hacen, ya se queda así, entonces... ¿Pero tú crees en eso o solo es la costumbre? O sea, ¿fácilmente lo pudieras no hacer o es como, no, sí me genera problema? No voy a hacer. No voy a hacer. Ok. Sí. Qué locura. Es que somos un pueblo lleno de magia, pero también de supersticiones. Sí, y unas parecen bien fundamentadas, pero otras ya parecen medio rebuscadas, ¿no? Si alguien conoce alguna superstición extraña, déjenla aquí en comentarios. Sería interesante ir viendo. Verlas, conocerlas bien y saber bien la del gato. La del gato está interesante. Yo no lo había escuchado nunca. Que se te cruce enfrente un gato negro, no. Sí, entonces, había escuchado alguna vez que los gatos negros son de mala suerte, no que se te cruce. Ajá, entonces no sé exactamente. No sé qué reglas se tengan que cumplir para que sea mala suerte. Sí, no sé. Sí, también la del espejo que se rompe y 7 años de mala suerte. Sí, pero no, tampoco. No. Hubo un tiempo en el que había una casa, no voy a dar datos porque todos ubicarían la casa, pero hay varias casas muy atípicas en la zona de San Jerónimo, en Monterrey, que las ubicarías con una descripción sencilla, las ubicarías en 2 minutos. Ya. Sí, ¿verdad? Ya sé. Muy bien. Hay varias. Hay como 4 o 5 aquí que son muy atípicas. Gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Y ahora te tengo una sorpresa. En este mes de octubre, en la última semana, vamos a estrenar un episodio especial, solo para YouTube, en el cual te mostraremos un recorrido a detalle por la casa de Pita. Y ella nos contará parte de las historias que ocurrían en cada uno de los cuartos. Y yo le narraré algunas historias. Permíteme decirte que el recorrido fue de lo más macabro que he vivido. El episodio lo vas a encontrar en YouTube la última semana de octubre como Vivo en una casa embrujada, recorrido especial. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Ahora sí, continuamos con el episodio. Cuando era niño, una de esas era nueva, tenía muy poco tiempo, todo se veía nuevo. Cuando pasaba dije yo, un día quiero entrar. Nada más para verla, de afuera se ve increíble.
Cuando cumplo 20 años, resulta que una persona conocida vivía ahí. Y entonces dije, bruto, entro a la casa. Y le digo, ¿qué tal aquí? Y me dice, es lo peor. Aquí pasan muchas cosas. Y entonces me comienza a platicar cosas similares a lo de esta casa. O sea, escuchan como pies descalzos siempre en el piso. O sea, si ellos están en el de arriba, los van a escuchar abajo. Si ellos están abajo, los escuchan arriba. Les abren la puerta cuando están dormidos. Les hablan en el oído y les dicen su nombre. En ocasiones, y esas eran las peores, sentían como una mano los agarraba como de las muñecas y los empezaba a apretar hasta que se despertaban y tenían las marcas de los dedos. Y le dije, ¿y luego llevaron un sacerdote o algo? Y dice, pues es que eran no creyentes, nadie tenía ninguna creencia en eso. Entonces, pues simplemente era como pues evadirlo y ya. Nunca fue algo tan relevante, pero sí muy traumático. ¿Cómo que no fue relevante? Sí, te haga. Aquí nunca intentaron traer, o sea... No, bendicieron. Al principio. No al principio. O sea, ya después. Pero un padre nunca vino. ¿Lo invitaron y nunca vino? No. O sea, nunca hicieron de traer un padre. O sea, no me acuerdo. Es que no me acuerdo y no quiero mentirte en eso. Pero recuerdo como que habían bendecido una parte, pero no recuerdo cómo fue, pero solo recuerdo que dejaron una vela en la lavandería. Y se puso también así como que ruidos y así, como que un poco tenso. Como que no ayudó para nada. No. Entonces, pero no recuerdo cómo fue. Entonces, después lo averiguaré. Ok. Y también el día que hicieron aquí unas oraciones de liberación. Sí, o sea, eso sí también salió mal. Y también la vez que mi mamá, porque veía en un programa que te echaras alcohol cruces y te pusieras a rezar, también llegaron unas personas a la casa y todos dijeron que habían visto a alguien en el patio. Y fue el mismo día que estaba mi mamá ahí echando su alcohol y rezando y digo, pues lo moviste, ¿no? Ya. No sé. Aquí empezaron a bajar las cosas una vez que crecieron y se salieron de la casa. Pues o sí, antes. Pues yo creo que ya cuando ya se fueron la mayoría. Y es que también pues ya no hay tantas personas. Entonces yo creo que también fue parte de... Fue como si ya no hubiera una energía que lo alimentara. Digo, porque hace poquito también algo se cayó, que también dijimos, ay, estábamos viendo la televisión y se pasilló y se escuchó que algo se cayó. Y dijimos, no tiene lógica. Bueno. Evadamos el tema y sigamos. Sí, sigamos viendo la película. Ya. Entonces, de cierta manera, también la evasión ha ayudado para poder como sobrevivir, estabilizarse, no estar como pensando en lo mismo. No, pues ya como que lo tomes así de que... X. Ajá. Ya no, es como... En ningún momento se sintieron en riesgo, ¿verdad? Físicamente. No, la verdad es que no. O sea, no, nunca fue algo como que agresivo así. Yo creo que nada más era molestar. De no molestar. Sí, hablando de eso, yo creo que sí, era como que... Pero no, nunca así que me va a hacer algo, nunca nadie nos tocó así, no. Muy bien. Bueno, te voy a contar una última historia para despedirnos de este episodio. ¿Y tienes una historia también con la que te quieras despedir? Pues yo creo que sería la de Yucatán también, que me tocó fuera. O sea, siempre nos han tocado cosas. Entonces, yo creo que estuve lo que fue el año de servicio social en Yucatán. Estaba en una comunidad muy pequeña que era maya hablante 100%. Vivía en lo que era el centro de salud. El centro de salud tenía la sala de espera y mi consultorio, dos consultorios adicionales. Estaba lo que era mi cuarto, que yo vivía ahí, tenía cocina y el baño. Entonces, un día estaba dormida y yo siempre me quedaba dormida. Entonces las enfermeras llegaban y tocaban a mi cuarto y me despertaban. Entonces esa vez me quedé dormida
y escucho donde tocan la puerta y dije, ching, me quedé otra vez dormida. Y me levanto, abro, no hay nadie. No había absolutamente nadie, volteo, o sea, no había forma, nadie más tenía llaves, solo las enfermeras y la clínica estaba sola. Entonces esa fue una de las cosas. La otra era de que ya había cerrado, yo cerraba con llave, me tocaban y abría, ¿no? Entonces en una de esas había una mesa fuera de mi consultorio, estaban las 2 sillas, estaban con la parte del asiento hacia acá, como, ¿sí? Sí. Ajá. Y lo que fue, estaba haciendo algo que volteé a ver las sillas y las sillas estaban vibrando, como si alguien las quisiera haber movido, ¿no? Ok. Y vuelvo a decir, estaba totalmente sola, o sea, no había nadie conmigo. Esas cosas fueron como que, ¿cómo? Ya. No hay forma, no estoy totalmente sola. Es una fuerza invisible. Uh-huh. Ujú. O sea, porque como ¿por qué yo hay una silla? ¿O quién me tocó la puerta si no había nadie? Y no era de afuera, porque de afuera cuando me tocaban para que me despertara a atender, era en la ventana, y la ventana y puerta suena totalmente distinto, y como quiera me gritaban siempre, doctora, despiértese, ¿no? Entonces, Ya. eso Wow. sería con lo que diálogo. Con lo que te despedirías. Sí, Ok. claro que sí. Hay unos cuates mexicanos que se llaman Escabeche. Son Brian Escabeche y Eddie Escabeche. Esos 2 tipos, también youtubers, tuvieron unas experiencias súper, súper, súper tétricas. De hecho, cuando las escuché me dejaron pensando feo. Justamente como con tu pregunta, ¿te gustaría que te pasara eso? Uh-huh. No. O sea, ese es un no rotundo. La primera es esta. Ellos tienen una casa que rentan y la vuelven su estudio de grabación. Y entonces notan que en la noche siempre hay movimiento fuera de los cuartos y creen que es el editor o es el otro, el que está haciendo el ruido. Hasta que un día el editor se levantan, perdón, y el editor ya no está. Y le marcan y le dicen, no, es que en esa casa asustan. O sea, no se han dado cuenta que en la noche hay movimiento. Y le dicen, sí, pues sentíamos muy ruidoso. Le dicen, no, yo no soy. Y yo sé que ustedes están dormidos. Entonces en esa casa algo se está moviendo en todos los cuartos en la noche. Y dicen, no es ninguno de nosotros. Y eso pasa desde hace mucho. Lo que sucedió anoche es que sonó que algo se golpeó en la sala y ahí sí ya me dio miedo que alguien fuera. Donde abrí la puerta, vi directamente una sombra que pasó de esquina a esquina en la sala. Y dije, no más, me salí ya con mis cosas. Dice, entonces yo ya no puedo trabajar aquí. Uh-huh. Esa fue la primera. Estar escuchando continuamente lo de los pasos, escucharlo alguna vez es traumático, sí. Pero que sea diario, uh-huh. No. Y el otro es que cuando era mucho más joven, Eddie Escabeche dice que él estaba con su mamá y en su casa fueron unos amigos y empezaron a ver películas toda la tarde. Uh-huh. Y de repente empieza a ver que ya no estaba uno y después ya no estaba el otro y al final nada más habían 2 en el cuarto. Entonces se queda con la duda de pues ¿dónde están estos güeyes? Se sale y ve que todos están asomándose como que a un cuarto y se dejan de asomar y les dice, ¿qué pedo? Entonces uno le dice, güey, ¿por qué no nos dijiste que en tu casa asustan? Y dice, ¿cómo que en mi casa asustan? Claro que no. Uh-huh. Y dice, asómate al cuarto. Estaba una camisa colgada, una camisa blanca, uh-huh. Y debajo de la camisa se ven unas piernas de una persona que están ahí. No. Y no está el resto del cuerpo, pero están unas piernas claras saliendo de la camisa. O sea, una camisa que dejaban tipo como para tu día siguiente la camisa. Exactamente. Y... Se está moviendo, ya abajo hay unas piernas. No es cierto. Sí. O sea, él empieza a gritar, salen corriendo, los cuates se quedan como a la madre. O sea, ni tú sabías. Entonces todos se van y él va y se encierra en el cuarto de su mamá y cuando llega su mamá le empieza a decir, oye, no puede ser que aquí pasen estas cosas y le dice, bueno, es que sí pasan desde hace mucho, pero pues no, yo no te quería alarmar. Pero ¿no se había dado cuenta? Él no, era muy niño, no prestaba atención como que en esos detalles. Ya. No. Sí, son cosas en las que dices, no, gracias. Y hay una más de un chavo. ¿Has escuchado alguna vez de Ami Rodríguez? No. Ami Rodríguez es un cuate que ya no sé ahorita, creo que ya no sé si es tan famoso, pero hubo un tiempo en el que era un monstruo de toda Latinoamérica. Estaba cañón con la cantidad de personas que lo seguían,
especialmente como niños y niñas. Él tenía una programación muy infantil. Entonces contrasta mucho con una persona de su talante y su semblante, que es como una persona muy sensible, muy amable, que cuando le preguntaron, ¿has tenido experiencias paranormales? Dice, mi vida está saturada de experiencias paranormales. Era como muy contrastante ver al niñote con puras experiencias terroríficas. Dice, pero de cierta forma yo siempre les busco lógica y es la forma en la que me siento gusto. Siempre las explico con lógica. Dice, bueno, pero hay una que la voy a contar, pero simplemente pasó para mí. No pregunten más. Para mí pasó y ya. Dice, bueno, ¿qué fue? Dice, en mi casa pasaban muchas cosas, en la casa de mi mamá. Siempre ocurrieron muchas cosas. Pero un día, en la mesa del comedor, habíamos dejado un florero y ya tenía varios días ahí. Y sonó una explosión en la noche. Literalmente así como que algo se resquebrajó por un golpe y no sabíamos qué era, pero nos asustó. Estábamos en un cuarto y todos volteamos a vernos y nadie quiso salir. Y al día siguiente, la mamá se levanta y dice muy tranquila, ¡ah, ya vi qué pasó! Se quebró el florero. Y entonces ellos van a ver y el florero está como aventado afuera de la mesa. Y le dicen, ajá. Y ella, no, pues ya, fue el florero, eso fue lo que escuchamos ayer. Pero ¿y cómo llegó ahí? Y entonces ella dice, pues creo que es el viento. Y Ami Rodríguez dice, me voy a quedar con esa idea. Ya no me hablemos de eso, sí. Ya no hablemos de eso. Era un florero grande, pesado, con cosas en medio de una mesa. Terminó lejos de la mesa y no era que alguien se haya metido en la casa. Entonces, sí son cuando ocurren esas pequeñas cosas que te rompen tu normalidad, ¿no? Y que te dejan por más que le busques 4 pies al gato, ya se quedó poquito. No hay forma. Dices, no puede ser. Muy bien. Pita, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. No, hombre, Bruno, muchísimas gracias. Sabes que me encanta estar aquí el chalecito.